1945. El Tercer Reich se desintegra. En ese momento, las guardias de Ravensbrück comprendieron que su impunidad había terminado. ¿Por qué estas mujeres eran tan temidas? No eran simples soldados, eran las arquitectas del terror en el campo. Pero su dominio de hierro estaba a punto de romperse. A primera vista, un cuerpo de vigilancia disciplinado, pero en realidad, una organización de torturadoras profesionales. Ellas tenían el control absoluto. Gritaban órdenes desde el amanecer hasta el cierre de las barracas. Decidían quién comía y quién moría de hambre. Con un solo gesto de la mano, enviaban a cientos de prisioneras a las cámaras de gas. En sus uniformes grises y con sus látigos de cuero, las Ravensbrück se sentían intocables. Creían que el sistema las protegería para siempre, pero la guerra terminó. Su poder se esfumó en pocas horas. Los aliados entraron en el complejo. La cámara registra, las celdas abiertas y el humo de los archivos quemados. Las guardias intentaron mezclarse con los civiles, se quitaron las insignias, escondieron las botas, pero no funcionó. Las detenciones comenzaron de inmediato. En los informes se lee: los rostros de las acusadas están pálidos, los cargos eran brutales, se presentaron pruebas de experimentos médicos y ejecuciones sumarias. Eran crímenes tan crueles que incluso los soldados con años de combate perdieron la compostura al escuchar los testimonios. Las víctimas hablaban de golpes constantes y humillaciones diarias. El mundo entero puso sus ojos en los tribunales de Hamburgo, pero esto era solo el principio. La justicia se cerró sobre ellas de forma implacable. No hubo piedad en las sentencias. Los jueces dictaron penas de muerte para las responsables directas. El público llenaba las salas para ver cómo caían aquellas que antes se creían diosas. En el encuadre, la horca se levanta en el patio de la prisión. Las ejecuciones fueron rápidas, los verdugos no perdieron el tiempo. Las multitudes observaban en silencio mientras se cumplía la ley. Aquellos gritos de mando que antes causaban terror se convirtieron en súplicas inútiles antes de que la trampilla se abriera. Así terminó el reinado de las Ravensbrück. El tribunal dictó sentencia y la historia tomó nota. Mayo de 1939. En ese momento, las puertas de Ravensbrück se abrieron para sus primeras víctimas. ¿Por qué construir un complejo en un lugar tan tranquilo? El pueblo estaba a solo 90 kilómetros al norte de Berlín. Parecía un retiro pacífico junto a un lago, pero la ubicación fue una elección estratégica. Estaba lejos de las miradas curiosas de la gran ciudad. Sin embargo, tenía una conexión ferroviaria directa para mover carga humana. A primera vista, un campo de trabajo más, pero en realidad, un proyecto de ingeniería social único. A diferencia de Dachau o Buchenwald, este sitio tenía un objetivo exclusivo. Estaba diseñado solo para mujeres. Fue el único gran campo de concentración nazi construido con ese propósito específico. El mando alemán quería un espacio para quebrar la voluntad femenina. En el encuadre se observa muros de piedra alta y alambre de espino rodeando el agua. Al principio, el volumen era bajo. Solo llegaron unas pocas cientos de mujeres. Casi todas eran alemanas. Eran prisioneras políticas que alzaron la voz contra Adolf Hitler. En las listas figuraban comunistas, socialistas y testigos de Jehová. El régimen buscaba el silencio absoluto. Pero la guerra se expandió por toda Europa. Ravensbrück comenzó a llenarse a una velocidad demoledora. Llegaron trenes desde Polonia y Checoslovaquia. Luego, aparecieron prisioneras de Francia y los Países Bajos. Más tarde, los transportes trajeron mujeres desde Noruega y Yugoslavia. Para el año 1942, las locomotoras llegaban casi a diario. Se escucha el chirrido del metal sobre las vías cada madrugada. Al final del conflicto, las cifras eran brutales. Más de 130.000 mujeres cruzaron esas puertas. Representaban a más de 40 naciones distintas. Los motivos del arresto eran mínimos o inexistentes. Las mujeres judías perdían su libertad por su identidad. Las mujeres romaníes eran capturadas por leyes raciales. Muchas otras pertenecían a la resistencia. Las detenían por pasar mensajes, esconder fugitivos o sabotear maquinaria alemana. Eran combatientes sin uniforme. Pero esto era solo el principio. Otras prisioneras no habían hecho nada. Algunas fueron arrestadas en redadas aleatorias en plena calle. Unas simplemente se negaron a trabajar en las fábricas de armamento. El sistema separaba familias enteras. Las madres iban a Ravensbrück y los hijos terminaban en otros centros. En la grabación se ve filas interminables de mujeres con uniformes de rayas. Gestionar este nivel de brutalidad requería personal. Los oficiales de las SS ocupaban los puestos de mando más altos.
Eran hombres con poder total, pero no podían controlar a miles de prisioneras ellos solos. Necesitaban una estructura interna de vigilancia, así se puso en marcha la maquinaria del campo. Año 1942. El sistema de campos de concentración necesitaba más personal. Las SS tomaron una decisión funcional. Comenzaron a reclutar mujeres como guardias de vigilancia. Al principio fueron solo unas pocas, luego decenas. Pronto fueron cientos de uniformadas patrullando los perímetros. A mitad de la guerra, las mujeres ya controlaban gran parte de la estructura interna del campo. ¿Cómo reclutaban a estas mujeres? El proceso era rápido y extrañamente cotidiano, sin complicaciones burocráticas. Muchas candidatas respondieron a simples anuncios de empleo en los periódicos locales. Otras llegaron por recomendación de vecinos o familiares que ya servían en las SS. No necesitaban experiencia militar previa. Tampoco requerían una educación superior o títulos académicos. El único requisito real era la lealtad absoluta a la ideología nazi. Debían obedecer cualquier orden sin dudar. Nada más. La mayoría de las reclutas provenía de familias pobres o de la clase trabajadora. Para ellas, el puesto no era una misión política, sino una oportunidad económica. El empleo garantizaba un sueldo fijo todos los meses. Ofrecía uniformes gratuitos, alojamiento seguro y raciones de comida diarias. En una Alemania bajo racionamiento estricto, esto era un lujo. El hambre fue el mejor agente de reclutamiento. Pero esto era solo el principio. El entrenamiento se realizaba directamente en Ravensbrück. No había aulas de estudio. Las nuevas reclutas aprendían sobre el terreno. Se les enseñaba a supervisar los recuentos matutinos y a asignar las jornadas de trabajo forzado. Debían imponer una disciplina de hierro. En las sesiones prácticas aprendían métodos específicos de castigo, golpes físicos, aumento de horas de labor o el encierro en celdas de aislamiento. El objetivo era mecánico: mantener el control total y destruir la voluntad de las prisioneras. Se escucha el choque de las botas contra el suelo de piedra. Los gritos de mando rompen el silencio del patio. De entre los cientos de vigilantes surgió un grupo reducido. Estas mujeres destacaron por su crueldad extrema y su autoridad implacable. Su presencia marcó la historia del campo de forma definitiva. No eran simples empleadas cumpliendo un horario. A primera vista eran ciudadanas comunes, pero en realidad eran piezas clave de una maquinaria de exterminio. Eran mucho más que guardias, eran ejecutoras. Así comenzó el ascenso de las supervisoras en Ravensbrück. 1920. Ese año nació la mujer que definiría la cultura de la brutalidad en Ravensbrück. Dorothea Vinz no era un soldado de carrera. Provenía de una familia obrera común en el pequeño pueblo alemán de Templin. Su educación terminó pronto. Sin estudios y con pocas opciones laborales, el régimen nazi le ofreció una salida distinta. A los 19 años se presentó como voluntaria en la rama femenina de las SS. Quería demostrar su valía. La enviaron directamente al campo de Ravensbrück. Desde el primer día, Dorothea se adaptó con una facilidad inquietante. Se mostraba estricta y segura de sí misma. No dudaba al usar la violencia. ¿Cómo se ganaba el respeto de sus superiores? A través del terror absoluto. Los prisioneros recordaron después su técnica para intimidar. Caminaba por el campo con un látigo de montar en la mano. A veces sonreía mientras ejecutaba los castigos. En la grabación mental de los supervivientes queda un detalle: el sonido del látigo contra la piel. Su compromiso con la disciplina extrema le sirvió para ascender rápido. Pronto se convirtió en la jefa adjunta de formación de guardias. Este puesto le otorgó un poder inmenso. Todas las nuevas vigilantes que llegaban al campo pasaban por sus manos. Dorothea les enseñaba a controlar, humillar y quebrar a los prisioneros. Pero esto era solo el principio. Greta Bösel llegó mucho más tarde, en 1944. La guerra ya estaba perdida para Alemania. Bösel tenía una formación particular. Era enfermera, una profesión destinada a curar y cuidar. Sin embargo, su labor en Ravensbrück tomó un giro oscuro. A primera vista, una sanitaria, pero en realidad una pieza del engranaje de exterminio. Oficialmente trabajaba como guardiana. En la práctica, supervisaba los experimentos médicos con prisioneros. En el encuadre de la enfermería se veían procedimientos brutales. Muchas víctimas quedaron lisiadas de por vida tras pasar por sus manos. Los eventos se aceleraron en el tramo final del conflicto. Greta no solo vigilaba las celdas, sino que decidía quiénes eran aptos para el trabajo y quiénes debían morir. Su formación médica servía para medir la resistencia humana al dolor extremo. No había espacio para la compasión.
Se escucha el cierre de las pesadas puertas de hierro. El sistema funcionaba gracias a mujeres como ellas. Una enseñaba el sadismo y la otra lo aplicaba con precisión técnica. Así se gestionaba el horror cotidiano en el campo. El tribunal dictó sentencia años después: mutilación o muerte. Ese era el único destino posible bajo el mando de Greta. Su comportamiento en el campo era frío y distante. No mostraba piedad ante el sufrimiento ajeno, especialmente con los enfermos. Los supervivientes no recordaban gestos de humanidad, recordaban una selección mecánica. Greta caminaba entre las filas de prisioneras, buscaba a las mujeres más débiles, aquellas que ya no podían sostener una herramienta de trabajo. Con un gesto, las separaba del grupo. Sabía que no volverían. Las enviaba directamente a la eliminación. ¿Quién permitía este sistema de exterminio? La respuesta estaba en la cima de la jerarquía médica: Elizabeth Marshall. Ella era la jefa de enfermeras del campo. En los documentos oficiales, su labor era gestionar el hospital de prisioneras, pero la realidad era distinta. Elizabeth controlaba la vida y la muerte de miles de personas. Tenía el poder absoluto de decisión. Decidía quién recibía una dosis de medicina y quién era rechazada. Bajo su mando, cientos de mujeres enfermas marcharon hacia su fin. El hospital dejó de ser un refugio. Se convirtió en una trampa. En las grabaciones de los testimonios se escucha un detalle: el hospital provocaba más pavor que las celdas. Elizabeth enviaba cargamentos humanos a los centros de ejecución. A otras, simplemente las dejaba morir en el suelo de hormigón, sin ayuda, sin agua. El hospital era un símbolo de terror, pero esto era solo el principio. Otros nombres se grabaron a fuego en la memoria de las víctimas. Margareta Galinat. Durante los últimos años de la guerra fue guardia superior. Se hizo famosa por su temperamento violento. No necesitaba motivos para atacar. Un movimiento lento o una mirada baja bastaban. La cámara registraría hoy las cicatrices que dejó en los cuerpos de las prisioneras. Margareta golpeaba con fuerza, golpeaba hasta el cansancio. Luego la situación empeoró con la llegada de nuevos mandos. Erna Peterman ascendió rápidamente a un puesto de supervisión. Su ascenso no fue por méritos administrativos, fue por su dureza. El control en el campo se volvió más estricto y agresivo. Las reglas se volvieron imposibles de cumplir. El miedo se instaló en cada barracón. No había vuelta atrás. Así funcionaba la maquinaria de Ravensbrück, un sistema diseñado por mujeres para destruir a otras mujeres. El tribunal dictó sentencia años después, pero el daño ya era irreparable. Aquellos nombres quedaron unidos para siempre a la crueldad. El control absoluto de la vida y la muerte. Ese era el poder de las guardianas de Ravensbrück. ¿Cómo se decide quién sobrevive un día más? La respuesta era simple. Se decidía con una lista de trabajo. La gestión de las asignaciones laborales diarias era una tarea crítica. Esta función determinaba el destino de miles de mujeres. Unas enfrentaban trabajos extenuantes bajo el sol o la lluvia. Otras recibían tareas ligeramente menos castigadoras. En el campo, un pequeño cambio en el turno de trabajo significaba la diferencia entre respirar o morir. Gertrude Heiser aplicaba las reglas con una severidad total. No había espacio para el error. Heiser castigaba las infracciones más pequeñas con una crueldad mecánica. En la grabación mental de las supervivientes se repite lo mismo: el sonido de los golpes y el silencio del miedo. A primera vista eran empleadas administrativas, pero en realidad eran verdugos con uniforme. Para el punto máximo de la guerra, este grupo de mujeres formaba el núcleo del poder. Dentro de Ravensbrück, ellas daban órdenes sin recibir ninguna oposición. Asignaban castigos por puro capricho. Decidían quién llegaba a la siguiente mañana y quién terminaba en la fosa. El sistema de las SS respaldaba cada una de sus acciones. No tenían motivos para temer a las consecuencias. No había jueces externos ni leyes que las detuvieran. En ese mundo, la autoridad era absoluta. La empatía se consideraba una debilidad peligrosa. Se escucha un ruido constante en el campo. Es el lamento de los prisioneros. Pero para las guardianas, ese sufrimiento era solo ruido de fondo, un sonido ambiental que ya no lograban percibir. Pero esto era solo el principio del fin. Al llegar el año 1943, el curso de la Guerra Mundial empezó a girar. El mapa de Europa comenzó a cambiar de color. Alemania ya no avanzaba de forma imparable por el continente. Las noticias del frente eran confusas y violentas. Poco a poco, las condiciones fuera de los muros del campo empezaron a transformarse. La presión externa aumentaba cada semana. Los suministros escaseaban y el nerviosismo crecía entre los oficiales. El escenario de impunidad total estaba por romperse. Así comenzó el cambio de marea.
1944. El avance nazi se detuvo en seco. Lo que antes era una marcha triunfal hacia el este ahora es una huida desesperada. El ejército rojo soviético golpea con fuerza, rompen el frente oriental y avanzan kilómetros cada semana. ¿Por qué no resisten las líneas alemanas? El mando militar está colapsado. Desde el oeste, los bombarderos británicos y americanos atacan sin descanso. Las ciudades alemanas se hunden bajo las explosiones. Barrios enteros terminan reducidos a escombros y ceniza. En la grabación de la época se ve: las calles están bloqueadas por metal retorcido. Los suministros ya no llegan al frente. Los trenes de carga están destruidos. No hay municiones, no hay combustible. Peor aún, la comida se agota para todos. El hambre golpea a los soldados y también a los civiles. Pero esto era solo el principio. Dentro del campo de Ravensbrück, la situación pasó de brutal a insoportable. El lugar estaba diseñado para el control, pero ahora reina el caos absoluto. Los trenes llegan sin pausa cada mañana. Cada vagón descarga a cientos de mujeres sobre el cemento. Las barracas tienen un límite estricto de capacidad. Fueron construidas para albergar a 50 personas. Ahora hay más de 150 en cada unidad. El espacio físico desapareció. No hay lugar para tumbarse. Las mujeres duermen de costado, apretadas sobre tablones de madera podrida. Otras terminan en el suelo de hormigón sin mantas. En el aire se percibe un olor denso a enfermedad y falta de higiene. Los piojos y las pulgas cubren las paredes y la ropa. La suciedad es total. Las infecciones se propagan en cuestión de horas. Los débiles no tienen ninguna oportunidad de superar la noche. El hambre dictaba la sentencia de muerte. Las raciones diarias eran ridículas. Un trozo de pan aguado y nada más. Las prisioneras perdieron toda la masa muscular. En las imágenes se nota: la piel se pega directamente a los huesos. Los ojos se hunden en las cuencas. A primera vista, el campo parecía una prisión, pero en realidad era una máquina de exterminio por agotamiento. La violencia de los guardias aumentó con la derrota inminente. El nerviosismo de los oficiales se traduce en golpes. Cualquier detalle es una excusa para la ejecución. Un tropiezo en el pase de lista, una mirada a los ojos de un guardia, un paso más lento que el resto. Se escucha el sonido de las botas sobre la grava antes de cada impacto. El castigo es inmediato y letal. El sistema nazi se estaba desmoronando, pero su crueldad seguía intacta. Así comenzó el colapso final. Las ejecuciones públicas eran la norma. No buscaban solo el castigo físico. El objetivo real era el pánico absoluto. Con cada ahorcamiento, el régimen enviaba un mensaje de obediencia total. ¿Cómo era la vida dentro? Un juego de azar constante. Los prisioneros contaban las horas. Cada noche podía ser la última. En el año 1944 la situación empeoró. El ejército soviético avanzaba con fuerza por Polonia. Los nazis entraron en pánico. Comenzaron a vaciar los campos para evitar que los prisioneros fueran liberados. Ravensbrück se convirtió en el vertedero de estas transferencias. Hombres de Auschwitz, Majdanek y otros centros menores fueron hacinados en trenes de carga. Los vagones iban repletos. En las grabaciones de la época se ve rostros esqueléticos y uniformes de rayas cubiertos de suciedad. Muchos llegaban enfermos, otros morían por inanición antes de bajar del tren. La población del campo explotó de forma descontrolada. Las instalaciones no daban abasto. Las muertes se volvieron un evento cotidiano, pero esto era solo el principio. A inicios de 1945, la Alemania nazi se desmoronaba. Los aliados cerraban el cerco desde todos los frentes. La SS recibió órdenes directas. Debían borrar las pruebas de sus crímenes. Se escucha el grito de los guardias y el motor de los camiones. Miles de mujeres fueron obligadas a salir del campo. Comenzaron las marchas de la muerte. Eran caminatas interminables bajo temperaturas de congelación. No tenían comida, no tenían agua. A primera vista, un traslado de prisioneros, pero en realidad una sentencia de ejecución móvil. Si una mujer colapsaba, los guardias no dudaban. Un disparo en la nuca y el cuerpo quedaba en la cuneta. La nieve se teñía de rojo a lo largo de los caminos. No había vuelta atrás. A finales de abril de 1945, el final era inminente. El sistema de exterminio se aceleraba mientras el mundo observaba el colapso del Tercer Reich. Así terminó el último invierno del campo. 1945. El frente de guerra estaba a las puertas del campo. El 30 de abril, los soldados soviéticos alcanzaron finalmente Ravensbrück. ¿Qué encontraron al cruzar la puerta? Cadáveres y silencio. El horror superaba cualquier previsión. De las decenas de miles de mujeres enviadas allí, solo quedaban 3.500 con vida.
En las imágenes de la época se observa cuerpos esqueléticos sobre tablones de madera. La mayoría de las prisioneras no tenía fuerza ni para ponerse en pie. El olor a enfermedad y muerte impregnaba el aire. Los guardias que no huyeron fueron capturados en el acto. Otros escaparon horas antes buscando evitar la justicia. Pero los aliados ya habían iniciado la cacería. El objetivo era claro: detención y juicio. Pero esto era solo el principio. Las supervivientes se convirtieron en la herramienta más valiosa de los investigadores. Recordaban cada detalle con una precisión quirúrgica. Caras, acentos extranjeros, cicatrices en el rostro. Incluso la forma de caminar de cada oficial de la CSS. Se escucha el sonido de las máquinas de escribir. Los agentes registraban cada dato en listas de nombres y descripciones físicas. Las autoridades de Gran Bretaña, la Unión Soviética y Polonia sabían que los criminales intentarían camuflarse entre la población civil. A primera vista, el caos de la posguerra parecía el escondite perfecto, pero en realidad la red se estaba cerrando. Los investigadores unificaron sus archivos, fotografías, notas de interrogatorios y registros originales del campo. No se quedaron sentados esperando pistas. Salieron al terreno, caminaron por pueblos y aldeas interrogando a los residentes, registraron los campamentos de refugiados llenos de personas desplazadas, revisaron miles de fichas de prisioneros alemanes buscando nombres conocidos o identidades falsas. Los eventos se aceleraron, cada pista era perseguida hasta el final. No había vuelta atrás para los verdugos. Así comenzó la búsqueda de los responsables.